Pues lo prometido es deuda, están aquí los creadores, los dos guionistas, los culpables de esos insultos que escuchábamos antes, que se propinaban los personajes de Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. Se incorpora José Manuel Romero, hemos hecho un change, ¿qué tal? Y ellos son Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a vosotros nos voy a pedir que presentéis, aunque sí que es verdad que la ambientación de la radio os la habéis currado en esta serie. Sí, para nosotros era muy importante reflejar esa España, ¿no? Y ese momento histórico y creo que de hecho, o sea, nosotros teníamos muchas ganas de hablar de los periodistas deportivos, que creíamos que era una fauna que nos interesaba mucho. No sé por qué. Porque son una fauna maravillosa, por otro lado, y muy especial, y claro, de repente ambientarlo precisamente en esa época, la que fue como el gran boom y donde cuando reinaron a sus anchas, era lo mejor para situar la historia, vaya. Cuando empezamos la serie, cuando empezamos a trabajar con el equipo, les decíamos, es una serie de personajes y de atmósfera. Y fíjate que luego hay mucha trama, porque Chris y yo siempre tenemos como obsesión por no aburrir y que pasen muchas cosas. Además, el universo lo pedía, porque era gente que vivía al límite, cada día tienen una cuenta atrás por llegar al directo, por conseguir la exclusiva y tal. Y yo creo que hay mucha trama y hay mucha peripecia. Pero la obsesión principal era los personajes y retratar bien la atmósfera de la época. Estábamos obsesionados con esto. Si lo conseguíamos, la serie funcionaba para nosotros. Que oliera tabaco. Queríamos que la gente viera Movistar y dijera, ¿quién está fumando? Teníamos largas discusiones sobre el grado de churretosismo de las camisas. Esto eran conversaciones con vestuario de horas. No, ¿qué grado de churretez hay aquí en este capítulo? Porque había un récord, además, de churretismo. Se lo podemos preguntar a las limpiadoras, que todavía queda alguna de aquella época en la radio, de lo que sufrían después de pasar por los estudios. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? ¿Quiénes son los topos que os han informado también de todo ese ambiente? Chris no deja dar nombres, Chris no deja revelar a garganta profunda. Muchas ganas de ¿Qué es esto? ¿El Watergate o qué? Sí, para nosotros es Watergate. No, aquí. Es que no quiero que haya consecuencias para esta gente. Que si alguno quiere levantar la mano, están entre nosotros. La amiga soy yo. La amiga soy yo. La amiga está entre nosotros. Ahora mismo. No. Creo que ¿Quieres no. decir en este estudio? No. ¿Quieres decir si eres tú, Pepe? Están vivos. No, soy más joven, guapo. Hay gente en activo, muchos estaban en activo, otros a lo mejor no estaban ya en primera línea. Pero todos son leyendas. Qué bien ha quedado. Queda muy bien, Print the legend, como decía John Ford. Sí, ha sido una de las partes más divertidas del trabajo, documentar. Hay series que no te lo piden tanto. Y esta sí, y hemos sacado mucho material. Ha sido el mero hecho de ponernos en plan detectivesco y... Bueno, a ver, en realidad cualquier excusa para no sentarte a escribir... O sea, un guionista lo que busca es excusas para no ponerse a escribir. Entonces esto era maravilloso porque de repente te agendabas la semana y era como, no, hoy hemos quedado con fulano, mañana con mengano. Perfecto, así no hay que escribir. Y ya vas aplazando lo inevitable. Y quedábamos en pastelerías. Con nuestras gargantas profundas y durante horas y horas y horas ¿Cómo ha cambiado el periodismo para quedar en pastelerías? Pastelerías de señoras, sí, era como bueno. Esta es la crisis del periodismo y no lo otro. Y yo no sé si los periodistas deportivos son lo más parecido que hay a guionistas de comedia, en el sentido, no tanto de fauna, que también pero sí en el sentido de... No sé, como guionistas de cine muchas veces siempre el drama, o como guionistas de series, siempre el drama está mejor considerado que la comedia, desgraciadamente. Entonces no sé si de alguna manera os sentís así. Pues sí, ya está. Si es que ya lo has contado tú todo, quiero decir, o sea, los guionistas de comedia... Era para justificar esa pregunta que he dicho, porque no me matarais. Es que es así, o sea, A ver, la diferencia es que probablemente no haya más diferencia en grado de testosterona entre un periodista deportivo y un guionista de comedia, que a la menor sale pitando, se pone a llorar en una esquina. No, venía a pelear esta escena. No, bueno, pues nada, olvídelo, ya está. Es verdad que nos diferencia el gusto por los conflictos. Nosotros huimos siempre de los conflictos, pero sí que es verdad que tenemos este punto de los guionistas de comedia de que nos miran un poquito por encima del hombro, y creo que a los periodistas deportivos le pasa igual. Quiero decir que a un periodista deportivo es difícil que le vayan a dar un Ondas, y a un guionista de comedia es difícil que le vayan a dar un Goya. Que, o sea, y luego da mucha rabia, porque hay un punto de los periodistas deportivos, da igual lo mucho que se esfuercen, da igual que sean los mejores, da igual que consigan las mejores exclusivas, nadie les va a mirar bien, y nosotros en nuestro caso igual, da igual que hagamos las mayores audiencias, da igual que hagamos más taquilla que nadie, al final todos los premios para quién, para Sorogoyen, toma todo. Bueno, ha saltado el gordo. Gol en las gaunas, ha tardado en salir el nombre. Bueno, al año que viene Sorogoyen no tiene serie, o sea, bueno, quiero decir...
Bueno, seguro. Da igual, no competiríamos. Nunca competiríamos con él. Pero No, igual, estamos en comedia. Lo que sí que es verdad es que cuando a veces nos perdíamos en el proceso de escritura, era muy fácil ponerse en la piel de esta gente porque el mundo egos, el mundo inseguridades, el mundo perder la perspectiva. O sea, cuando estás en esto, muchas veces piensas que estás encontrando la cura del COVID y estás haciendo una serie de comedia. Entonces es como, de vez en cuando alguien, generalmente suele ser nuestras familias y tal, nos dicen, oye, vuelve aquí y tal. Y esta es la historia de gente que pierde el norte por pura pasión a la profesión. Y ya hemos dicho que es una serie inspirada, que no basada completamente en la vida de la Morena y García, pero ¿hubo en algún momento tentación de llamar a los personajes así o de que fuera así de alguna manera? Se están mirando ellos La para la gente que no se está escuchando. De Cristóbal. No. Cristóbal, no. No, jamás. Es que lo teníamos muy claro desde el principio. Por demandas. No. Es que, vamos, esa guerra está tan registrada, hay tanta literatura, hay libros, escritos incluso por ellos mismos, hay fonotecas. Es decir, podríamos haberlo hecho, porque ya está, eso está ahí. Pero no queríamos hacerlo porque no queríamos ser esclavos de esa historia en concreto. Queríamos ser muy rigurosos con la época y queríamos ser muy rigurosos con esa guerra de las ondas, pero no queríamos atarnos a hacer a José María García y a De la Morena o a cualquier otro, a Javier Ares o a cualquier otro que estuvo metido en esa guerra, porque queríamos ser libres y queríamos hacer... antes contabais lo de la huelga de pilotos. Para ver lo de la huelga de pilotos habríamos tenido que hacer 7 temporadas y no queríamos esperar tanto, no queríamos ser tan rigurosos. Queríamos contar eso en nuestra perspectiva y con nuestros personajes, que creo que al final era más interesante y que el que quiera sentirse reconocido se va a reconocer o no, nos da igual, pero queríamos inspirarnos y ser libres. ¿Y habéis hablado con ellos? No. Mira, hemos hablado con mucha gente de sus equipos, de uno y de otro, y con gente de equipos de la competencia que no estaban en ninguna de las dos cadenas en cuestión. Al final le sacamos las No lo vas a pillar. ¿Tú sabes la cantidad de entrevistas? ¿Sabes lo mejor de todo? Que habrá gente que lo esté escuchando en la radio, pero otra gente que esté viendo el vídeo. Y entonces vamos a hacer un montaje de lo que cuenta Cristóbal y de las caras de Adolfo. Entonces, no, es la cara de alguien que está muy tranquilo y que espera un buque de rosas en cualquier momento de José Ramón de la Morena. Pero que es que no son ellos y que no queríamos hacer su historia. Por de verdad. Así que no me preguntéis más. Pero es que mira, ahora voy a decir una cosa que a Adolfo le pone muy nervioso. Yo hice Fariña. Quiero decir. Vaya. Gol en las gaunas. Yo hice Fariña con mis compañeros de Bambú, quiero decir. Y ahí se usaron los nombres y se usaron los ejemplos porque queríamos que eso fuera. Pero aquí la opción era, no queremos a esta gente, queremos a nuestros personajes y luego ser rigurosos con todo lo demás. El 90% de la preproducción consistió en Cristóbal poniéndonos los DVDs de Fariña y explicándonos cómo lo hizo. Bueno, te vamos a dar la enhorabuena, porque gracias. Fariña también. Mira, está muy ahí bien. sí gané premios, ¿ves? Porque no era comedia. Claro, porque no era comedia. Claro, así sí. Vamos a... qué largo se está haciendo esto. Vamos a dejar Fariña y vamos a escuchar esta nueva serie. Has hecho una nueva serie, no sé si lo sabes. Hombre, Reyes de la Noche, 14 de mayo, Movistar Plus. Muy bien, así me gusta. Porque hay un personaje que a mí ya se lo decía antes a Javier Gutiérrez y a Miki Esparvé, que a nosotros nos ha hecho mucha gracia porque nos recuerda a jefes nuestros que tenemos, hemos hecho de broma, que es el de Alberto San Juan. Vamos a escucharlo. ¿Preocupado por el estreno? No, en realidad estoy bien, ¿eh? Lo que pasa es que es esto, que estoy ilusionado, ¿eh? Bien. Estoy ilusionado. Bien. Quiero nuevos colaboradores, nuevas voces, nuevo estilo. Suena bien, pero no muy nuevo. Lo nuevo eres tú. Pero es una nueva etapa. Lo es. Y puedes pensarlo, y puedes decirlo, pero no puedes hacerlo. Porque si no la gente va a decir, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Estos quiénes son? ¿Me entiendes? Pasó con la Guerra de los Mundos. La gente no lo entendió y cundió el pánico. Entonces quieres algo totalmente nuevo, pero donde no cambie absolutamente nada. Exacto. Esto para la segunda temporada, que sepáis que se llama la Semana Marconi. Exactamente. Porque cuando empieza la nueva temporada de la radio, esto lo vamos a contar esto en antena. Va de noche. Menos mal que espero que no tengamos muchos oyentes esta semana. La Semana Marconi es cuando todo el mundo quiere inventar la radio temporada tras temporada, pero acabamos haciéndolo del año pasado. Qué bueno. Entonces, claro, imagínate escuchar esto. O sea, yo estaba acordándome de todos vosotros. Pero es que al final, fíjate, es lo mismo que nos dicen a nosotros también en la ficción, que hay un punto ahí de bueno, sí, muy nuevo, pero tampoco muy nuevo, ¿no? Es un poco, es que somos hermanos gemelos. Sí. Un poco a Alberto además le decíamos, o sea, tienes que ser como son los jefes de verdad. O sea, hay muy pocos jefes que te griten, los hay,
que te griten, te increpen, te empujen. Estoy mirando las caras de todo el equipo a ver si alguno... Pero la mayoría te dicen las mayores crueldades con una sonrisa en los labios y a Alberto le decíamos, no dejes de sonreír. O sea, este tío es un truán, es un señor. Y nos ha enamorado. O sea, estamos ahora locos con Alberto San Juan. Queremos hacer todo con él. Estamos embarazados de él, esperamos un hijo. Solo con la mirada y con sus hoyuelos. Y tiene una energía una energía muy rara, muy especial. O sea, yo digo que es el Jeff Goldblum español. O sea, porque cómo tira cada frase, no te lo esperas. O sea, tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene un sentido de la comedia que yo no había visto. Y entonces estamos como, maravillados con él. Era la primera vez que currábamos con él y, vamos, no veo el momento de repetir. Y ahora que sois, además de guionista, showrunner, porque claro, esto queda muy bien. Y ya habéis... no sois capaces de pronunciar esa palabra sin reíros. Es que es muy fuerte este anglicismo que nos ha caído. Entonces, para una vez que nos pasa algo bueno a los guionistas y nos ponen este nombre que nadie sabe pronunciar... Pero fíjate, Sorogoyen no es showrunner. No, Sorogoyen es Sorogoyen. Él ya tiene, él no da. No, pero vosotros ya habíais trabajado con Carlos Terón. Sí. Entonces, pero en los anteriores trabajos, ¿no? Vosotros erais guionistas, el director. Entiendo que no ibais a las grabaciones o al rodaje, y en este caso entiendo que sí, que eso sí que cambia con la televisión y con vuestro puesto de poder como creadores. Sí, con Carlos siempre hemos sido invitadísimos a los rodajes y nos hemos pasado siempre que hemos querido. Y yo sobre todo me pegaba mucho a él porque yo quiero dirigir y entonces estaba como siempre detrás de él en el combo y tal. Pero es verdad que en una peli el que manda es el dire. Y nosotros es un rol que disfrutamos mucho. O sea, es que esencialmente somos guionistas. En esta ocasión no, nos tocaba ser algo más, queríamos ser algo más, y con Carlos hay la confianza suficiente para decirle, oye, súmate a esto, y es que el flujo de comunicación era total. O sea, en el rodaje estábamos los tres. Carlos ha aportado mogollón, la serie ya veis la potencia visual que tiene y eso es Terón, ¿no? Lo que pasa es que sí, estábamos en rodaje y si alguien se pasaba, pues gritábamos en alemán y se nos escuchaba, no como en otras cosas. No hemos gritado en nuestra vida, pero bueno. No. A mí me gusta, además de lo comentábamos antes José y yo, que no solo se retrata el fútbol de una época, que además creo que no sois muy futboleros. Nada. Muy bien, nada. Sí me gusta. El otro día nos preguntaban, ¿qué es lo que recordáis de vuestra infancia de fútbol? Y yo de repente todo era como cosas como homoeróticas, como de cuando a Butragueño se le salió un huevo. Eso me acuerda mucho. Cuando todo lo de comedia. Cuando Michel le tocó el paquete a Valderrama. De repente me acuerdo solamente cosas de... Vino Freud aquí a visitarte. Solamente recuerdo cosas así. Pero también habla de el machismo en los medios de comunicación, el machismo en el deporte, de la relación con la política, ¿no? De lo importante que ha sido la historia de nuestro país, el fútbol a la hora de hacer política, y sigue siendo. Hombre, el palco de Bernabéu, ahí está. Claro, ese palco es la Moncloa, directamente, claro. Y en este caso... Este es el titular, ya. No jodas. Florentino. Socorro. ¿Cómo salir de un charco y meterse en otro? Esta es la promoción de esta serie. Ya está, ya lo tenemos, Pepa, ya se pueden ir. Bueno, ha sido un placer. Estoy despidiendo yo muy showrunner por un día. Se acabó. Pero no sé cómo ha sido también encajar en un guión donde los diálogos, los insultos, todo eso era muy importante, pero también esas reminiscencias a una época y a un país, ¿no? A un estado en concreto que es pasado, pero que algo queda. No sé si ha sido muy complicado. Bueno, formaba parte de la historia y del marco histórico. O sea, si queríamos ser fieles a la historia, es verdad que el fútbol lo impregna todo en este país a día de hoy, y no sé si empieza en los 80 con los grandes medios de comunicación, pero desde luego ahí tiene una fuerza brutal. Entonces queríamos empezar y terminar la serie. O sea, yo siempre digo que entramos en el submarino muy muy pronto y no salimos de ahí, de la olla a presión que son las dos radios, pero había que empezar viendo un poco del país, un poco de esto. Al final lo está escuchando mucha gente y el país entero está pendiente de esto, ¿no? Y es verdad que España se acostaba con esta gente, entonces era algo que trascendía el deporte. Yo no era futbolista, no era futbolero, tampoco era futbolista, porque no lo quise. No era futbolero, pero eso forma parte de la banda sonora de mi infancia, las alineaciones, la forma de locutar, o sea, todo esto, los puritos rey, las promos, o sea, las cuñas, es que era algo que trascendía el deporte. ¿Y ahora creéis que eso existe ya? Porque no sé si
el periodismo, el pastel es más grande, se ha repartido, si hay figuras tan potentes o tan que se las podía tocar poco realmente, porque tampoco ahora en la época de las redes sociales, de más periodistas, es difícil estar en esa atalaya sin caerte durante mucho tiempo. Sí, pero mira la Superliga hace 2 semanas, o sea, no se hablaba de otra cosa y han tenido que... Y Ferreras paraba todo para hablar de esto y, o sea, es que no... No sé de qué me hablas. Bueno. Pero en cualquier caso, es verdad que a lo mejor no hay figuras tan intocables como había antes, y precisamente yo creo que lo de la Superliga creo que es producto de que se está perdiendo un poco de puje del fútbol. Es decir, que creo que hay una desconexión con las nuevas generaciones, que como ya no lo ponen en el fútbol a todas horas en el prime time, sino que ahora es de pago y demás, creo que no está tan vivo, ni está tan presente. Ahora la gente ve Netflix, quieres decir. Ahora es el momento de los guionistas. Chúpate esa... Lo dejo cuando quiera. He tirado media hora pensando un jugador. No queréis el momento en el que Cristóbal pueda poner y quitar ministros. Eso es algo que no le deseo a este país. Oye, pues a mí me parece... Un buen ministro de Cultura. Sí. ¿No quieres ser ministro de Cultura? Yo te doy tres pinceladas y ya verás qué fácil. Pues chicos, ha sido un placer teneros aquí. Gracias por esta serie, enhorabuena. Muchísimas gracias y a a ver vosotros, si pronto chicos. nos volvemos a ver con Serie o Peli. Ojalá. Con todo. Adiós. Muchas gracias.